Imagínate, imagínate tener un sueño que se te repite hasta la saciedad, que cada noche que pasa vas avanzando un poco más en el sueño, pero que sin embargo nunca llegas a terminarlo, que siempre llega un momento en el cual te levantas sudando y estás completamente aterrorizado, con miedo, que no sabes cómo avanzar, que simplemente estás paralizado. Eso es lo que me pasaba a mí durante muchísimos años, cuando era más joven. Y es justamente el nacimiento de toda esa portada del Dios de la Tempestad. Es el porqué de ese olmo, el porqué de ese acantilado, el porqué de esa playa, de todo lo que hay por ahí detrás. Permíteme que te lo cuente, ¿vale? Y eso es quizás una de las partes más personales que tengo en mi vida y que muy poca gente la conoce. Así que ahora ya seréis unos cuantos más. Imagínate, como te digo, que eres un niño, que una buena noche te acuestas y tienes un sueño. Tienes un sueño con que caes del cielo. Caes del cielo y acabas cayendo a un prado. Un prado verde, muy bonito. Al fondo de ese prado hay un acantilado. Y justamente al lado de ese acantilado hay un olmo. Un olmo precioso, con hojas verdes. Parece casi como si fuese de mentira, ¿de acuerdo? Tú te acercas a él, ves que el olmo está como desgastado, está como cansado. Y asomas la mirada al otro lado, ves ese acantilado donde están rompiendo las olas. Y debajo de ese acantilado, un poquito más al fondo, hay una playa. Una playa donde hay algunas personas. Se ve todavía los pasos de la gente encima de la arena de la playa, que todavía no lo llega a borrar las distintas olas. Y no sé, lo dejas estar ahí, ¿sabes? El día siguiente vuelves a soñar con lo mismo y sin embargo das un paso más. Ves que en esa playa estás tú, estás con tu gran amor, te estás casando. El día siguiente das un paso más, ves que en esa playa ya las olas están borrando los pasos, ves que ya no hay nadie. El día siguiente das otro paso más y ves que en realidad en esa playa ya se le ha comido todo el agua, que las olas están rompiendo contra la roca del acantilado, que han destrozado la playa y que en lo alto hay una tormenta negra. No hay truenos ni hay rayos, simplemente hay esa presencia tremenda de las nubes negras que no paran de acercarse hacia ti. El día siguiente das otro paso, te sientas al lado del olmo, ves la tormenta y te quedas ahí toda la noche. El día siguiente das otro paso y empiezas a investigar el olmo y te das cuenta que el olmo está hueco, que hay una puerta dentro. Así que abres esa puerta. El día siguiente llegas a esa puerta, bajas y ves que hay unas escaleras que parecen que no tienen término. Y te pasas toda una noche bajando escaleras. El día siguiente terminas de bajar las escaleras y llegas a un puerto que es subterráneo, como si fuese un pequeño puerto típico de un par de barcazas, ¿de acuerdo? Ves que hay agua, pero es un agua que es completamente negra, o al menos no puedes ver si hay transparencia o si hay algo más allá al fondo. Pero sí ves que hay un barco, pero sin remos. El día siguiente te subes a ese barco y ves que el barco empieza a andar solo y va hacia un sitio que no tiene ningún destino aparente. El día siguiente empiezas a ver que empieza a ver a los lados y empiezas a ver estatuas de obsidiana de deidades, de personas. Nunca las llegas a identificar,
pero sabes que tienen unos ojos azules, muy brillantes, que no te deja de mirar. Durante unos cuantos días sigues soñando lo mismo y sigues navegando por ese río subterráneo con estatuas de obsidiana a tu lado. Has perdido la cuenta, no sabes cuántas hay a cada lado, sino simplemente sigues y sigues y sigues continuamente hacia allá. Continúas sin parar hasta que un día empiezas a ver una luz al final. Y llega un día, después de muchas noches, en las cuales empiezas a ver otro pequeño amarre donde parece que acaba tu camino. Llega ese momento en el cual acabas en una noche amarrando, llegas con ese barco y ves una puerta dorada. A veces parece como si tuviese un tono de cristal, pero no puedes ver a través de ella. Solo sabes que detrás de ahí hay algo. Y en la puerta hay una serie de grabados. Una pirámide, dos ángeles, un ángel a cada lado rezando esa pirámide. Y en medio, un poquito más abajo de la pirámide, hay un ojo. Parecido al ojo de Ra. Y puedes ver que en ese ojo sale una luz. Y te pasas los siguientes 5 o 6 meses durmiendo absolutamente una mierda, porque siempre llegas hasta ese punto y te da un miedo tremendo, estás aterrorizado de mirar qué hay a ese otro lado. Bienvenidos a mi cabeza. Llega un momento en el que, después de tantas noches levantándote empapado en sudor, totalmente con un miedo atroz para ver qué es lo que pasa o deja de pasar, que te acabas cogiendo fuerza de donde no hay y acabas mirando. ¿Y qué ves? Nada. Solamente ves luz. Ves figuras. Hasta que un buen día, cuando vuelves a hacer todo el camino del río, del olmo, el acantilado, el río, todo, ves que la puerta está un poco abierta y entras por ella. Al entrar por esa puerta, ves, frente a lo que pensabas que ibas a ver algo como muy majestuoso, ves un pequeño camino encerrado en paredes como si fuesen de caliza, que se va haciendo más estrecho y más estrecho. Ves a la izquierda una puerta y a la derecha, abajo, un agujero. Te acercas a la puerta, hay una especie de ventanita, la abres y lo que ves te deslumbra. Ves directamente un castillo, como si fuese una fortaleza. Es lo que en un futuro empezaré a llamar mi Palacio de la Memoria. Pero esa puerta está cerrada y no llegas a poder entrar, así que decides meterte por ese agujero. ¿Has sentido alguna vez esa claustrofobia de ver un sitio que se va cerrando cada vez más y más y más? Pues es eso lo que sentía, porque era eso lo que pasaba. Empezaba de cuclillas, me tenía que poner de rodillas, luego tumbado, cada vez las paredes se angostaban, se cerraban más contra mí, hasta que llegaba un momento en que conseguía salir, después de no sé cuántas noches más, y acababa en una biblioteca tan grande como llega a la vista, hasta un punto en el cual parece que no tiene ningún sitio más donde llegar.
Y cuando pasaba eso, veías que estaba lleno de... Estaban bien señalizados todas las estanterías y te das cuenta que es toda tu vida, todos tus años, todas tus experiencias, todas las personas que has conocido. Y sobre esa biblioteca la recorren, lo recorren personas o estatuas o fantasmas, algo. No sabes bien identificarlos. Hasta que poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, te das cuenta de que todo eso es, como digo, parte de ti. Acabas saliendo de esa biblioteca y acabas llegando a otras zonas de ese castillo. Y poco a poco, como he dicho antes, se acaba convirtiendo en tu palacio de la memoria. Si no conocéis el método de Lochi o el palacio de la memoria, es un método muy interesante que sirve para tener buena memoria. Básicamente tú te imaginas una habitación, como puede ser esta que estáis viendo aquí, y cada objeto, cada cosa significa tienes una asociación de ese objeto o de ese, yo qué sé, de las máscaras o de los cojines, lo que sea. Cada cosa tiene un significado. Eso lo utilizan muchos, perdón, mucha gente que es experta con el tema de la memoria. Y para asociar y para recordar pues, ciertos eventos o ciertos números, lo que corresponda. Es una técnica muy interesante, hablaré de ella en otro momento, a lo mejor para esta semana. Pero ese fue mi palacio de memoria y ese fue en lo que acabó convirtiéndose todo. Entonces empezó con un sueño derivado de ese amor y desamor y todo fue derivando del cielo al acantilado, del acantilado al olmo, del olmo a la playa, de la playa de vuelta a las olas rompiendo el acantilado, del olmo a la puerta, de la puerta a las escaleras al amarre, del amarre al río negro con las estatuas de obsidiana, de ahí al otro amarre, a la puerta con el ojo, del no poder dormir, y al final darte cuenta de que estabas en un lugar tranquilo, un lugar en paz, un lugar que era tuyo. Ese es el significado de este olmo. Ese es el significado de esta portada que intenta representar eso mismo. Ese acantilado, esas olas rompiendo. Y ese final del que os hablaba en el vídeo de ayer sobre mi evolución de esta trilogía de poemarios. Llega un momento en el cual acababas de ser ese niño que creías en el amor. Dejabas de ser ese iluso que, como digo en uno de mis poemas, digo que dejé de ser un gorrión que no sabía volar para ser un ave rapaz que no podía olvidar. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, el amor, el dolor, nos da tantos quebraderos de cabeza, tantas desilusiones, que luego veo publicaciones en las redes sociales diciendo ¿dónde están esos hombres buenos? ¿Dónde están esos hombres sinceros? ¿Esos hombres románticos? ¿Esos hombres caballerosos? ¿Dónde estamos? Pues estamos totalmente desilusionados, abandonados. No queremos saber nada del mundo. ¿Por qué? Pues porque el mundo nos ha dado tantas decepciones que no queremos volver a saber nada ni volver a meternos en una jaula que nos haga dejar de ser nosotros mismos a costa de permitir que alguien quiera cambiarnos. Por eso mismo, el objetivo de este simbolismo de la portada es muy importante para mí, porque en los pensamientos olvidados teníamos el árbol,
En la vida sin ti teníamos el árbol. En el Dios de las Tempestades tenemos el árbol. Es el elemento en común que siempre está ahí. Pero si os das cuenta, siempre ha ido de más color a más oscuridad. ¿Por qué? Pues porque muestra esa misma evolución que he tenido. Una evolución triste. Una evolución que no desearía a nadie. Pero es mi evolución y es en lo que yo me he convertido después de tantos años. El Dios de la Tempestad la terminé de escribir en directo. Sé que hace tiempo que no hago directos, teniendo en cuenta muchas cosas que han pasado a nivel de reestructuración, como podéis ver, también a nivel de un tiempo que he estado un poquito regular, a nivel de salud. Pero volveremos con ellos y a lo largo de esta semana publicaré quizás 1 o 2 vídeos más sobre este tema, sobre el libro, con algunos detalles, o recitaré algunas cositas más sobre este libro. Y solamente puedo dar las gracias porque toda esta evolución, el que yo pueda estar planteándome decir es que voy a tener un tercer libro publicado de los 15 que tengo escritos, es algo que me llena de orgullo, es algo que me llena de... no sé ni cómo decirlo, es algo... como decía en el vídeo anterior, vuelves a tener la posibilidad de tener algo físico y ves la obra de una vida, bueno, parte de esa obra, completada y publicada físicamente. Y no sé si llegará un momento en el cual, pues, sea más o menos conocido, llegue a ser más o menos famoso, eso me da igual. Lo que me importa en realidad es que existan esas palabras ahí y que tenga su significado y que, aunque llega un momento a lo mejor de que leáis ese libro y no, a lo mejor no comprendáis todo lo que he querido decir ahí, espero que con las distintas cosas que voy publicando y con lo que voy compartiendo de mí mismo, que esto, como digo, es lo más personal que tengo, con diferencia, intentéis llegar a tener un poquito más de conocimiento acerca del porqué y del sentido que hay detrás de todo eso. En fin, muy pronto tendremos más noticias sobre todo esto. Estoy trabajando para poder tenerlo todo listo, para tenerlo para Navidad. Si se puede, genial, si no enero, me da igual. Al fin y al cabo que sea pronto para poder tenerlo y para poder tenerlo físicamente. Haré el primer unboxing aquí con vosotros. Yo no sé hacer de eso, así que simplemente cogeré aquí la caja y lo abriremos cuando esté todo listo. Y a partir de ahí, pues estaremos en contacto. Estoy deseando poder enseñaros más cosas, poder contaros más cosas y del día a día. Y espero que a vosotros también os haga tanta ilusión como me hace a mí. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Y ya está. Chao, chao.